Hola, bienvenidos a la clase 4, correspondiente al día miércoles 31 de marzo. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro periodo de reforzamiento de los objetivos del año 2020. Recuerden que hace un par de días ustedes hicieron una prueba de diagnóstico y en esa prueba de diagnóstico se pudieron observar ciertos resultados de algunos objetivos del año pasado que están un poco más débiles. Y uno de ellos corresponde a este objetivo, al número 16, que habla sobre las capas del planeta Tierra. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con este periodo de reforzamiento, reconociendo cuáles son las capas del planeta Tierra. Vamos a describir las características de estas capas y cómo esas características permiten el desarrollo de la vida. Y además, estas capas nos proveen de recursos a los seres humanos, ¿cierto? Y también a los demás seres vivos que habitamos en el planeta, y cómo podemos proponer entonces medidas que protejan a estas capas tan importantes. Bien, ¿cuáles son las capas de nuestro planeta Tierra? El año pasado, en sexto básico, estuvimos analizando cuáles eran estas capas y al observar el planeta desde el exterior, podemos reconocer algunas zonas que son como características y que corresponden a cada una de estas capas. Por ejemplo, la capa más externa del planeta, que en realidad no es visible porque es invisible, es la atmósfera. Está rodeando a este planeta. Luego vamos a ver a la hidrosfera, que son todas esas zonas de color azul y blanco que vemos en el planeta. Tenemos la geósfera, que es la parte más sólida de nuestro planeta y podemos observar desde el exterior cuando vemos este planeta y observamos continentes, ¿cierto? Territorios que están sobre el nivel del mar y que sobresalen, ¿cierto? Corresponden a la geósfera. Y además la biosfera, que es esta capa de vida, ¿cierto? Que se encuentra en el planeta Tierra. Entonces, estas cuatro capas son las principales capas del planeta Tierra: la hidrosfera, la atmósfera, la geósfera y la biosfera. La hidrosfera corresponde al agua, la atmósfera a los gases, la geósfera a la parte más bien sólida de nuestro planeta y la biosfera a todo lo que corresponde a los seres vivos del planeta que se encuentran en este planeta Tierra. Todas estas cuatro capas, ¿cierto?, interactúan y entre ellas permiten que se desarrolle la vida y que se genere un sistema global. Ahora, ¿cuál es la importancia de las capas del planeta Tierra? Esa es parte de lo que tenemos que reforzar que vimos el año pasado. ¿Y por qué es posible que se desarrolle vida en nuestro planeta Tierra? Bueno, la respuesta tiene que ver con las capas del planeta Tierra. Cada una de estas capas tiene características y aporta recursos que posibilitan la vida en nuestro planeta Tierra. Entonces, la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la biosfera, todas ellas proporcionan recursos, ¿cierto? Y esos recursos nos permiten poder habitar en este planeta. Veamos entonces y recordemos qué es lo que es la atmósfera, cuáles son sus características. La atmósfera es la capa gaseosa que está cubriendo al planeta Tierra, ¿sí? Y esta capa gaseosa, además, podríamos decir que está conformada por una mezcla de gases y que, como ustedes pueden ver en la lámina, está formada por 5 capas. Es decir, esta capa llamada atmósfera, a su vez, está conformada por 5 subcapas. Cada una de estas subcapas, ¿cierto?, se encuentra una sobre la otra. En realidad no es que haya una línea o una pared que las divida, sino que más bien es una división más bien de kilómetros de distancia que se ha calculado que existe entre una y otra. Y estas capas entonces se encuentran alrededor de nuestro planeta, ¿cierto?, cubriéndolo. Es una capa de gases. ¿Cuáles son esos gases? ¿Cuál es esa mezcla de gases? Bueno, el aire que se forma, la atmósfera, que es una mezcla de gases, está conformada principalmente por nitrógeno, en un 21% por oxígeno y un pequeño 1% de otros gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, el vapor de agua, el argón. Estos gases que forman la atmósfera,
que nosotros lo conocemos como aire, ¿cierto? Estos gases, esta mezcla gaseosa, es vital para la vida. Es vital para que se pueda desarrollar la biosfera. ¿Por qué? Porque nosotros, como vimos ya el año pasado, los seres vivos realizamos un proceso llamado respiración. Los seres vivos como animales, humanos, ¿cierto? Insectos, y las plantas también realizan un proceso de respiración, es decir, necesitan incorporar el oxígeno a sus organismos. Y además, también el dióxido de carbono es otro gas súper importante porque participa en la fotosíntesis, es decir, la planta, además de respirar, también realiza otro proceso, que es el proceso a través del cual produce su propio alimento, y en ese proceso necesita tener uno de los componentes de la atmósfera, que es el dióxido de carbono. Entonces, hemos mencionado las características de la atmósfera, que es una capa gaseosa que está formada por 5 subcapas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera, y que esta capa gaseosa es una mezcla de gases, ¿cierto? Y esa mezcla gaseosa, ¿cierto?, que es el aire que nosotros respiramos, está conformada por nitrógeno, oxígeno en mayor proporción, y luego un 1% de otros gases, que aunque estén en una menor proporción, no quiere decir que no sean importantes. Por ejemplo, el dióxido de carbono es súper importante para poder realizar fotosíntesis. Esta capa, la atmósfera, nos permite estar en este planeta porque retiene los gases vitales, nos protege de la radiación solar. Recuerden que el año pasado hablamos de la capa de ozono, que es una capa que frena, digamos, la entrada de la radiación del Sol. Nos protege además esta capa del ingreso de los meteoritos. ¿Sí? Muchos meteoritos ingresan a la atmósfera y a medida que van avanzando por ella se comienzan a desintegrar, producto de la presencia del oxígeno, por ejemplo, que está en ella. Y además esta atmósfera mantiene una temperatura apta para la vida. Lo vimos el año pasado cuando hablamos del efecto invernadero, ¿cierto? Esta atmósfera produce un efecto invernadero que hace que ingrese una parte de la radiación del sol, del calor, y otra escape. Y ese efecto invernadero, que ahora se ha visto incrementado, ¿cierto? Y eso es lo malo. eh, pero la característica del efecto invernadero es algo positivo. Lo malo es que ahora está incrementado porque hay muchos gases que hacen que se mantenga el calor adentro. Pero naturalmente nuestro planeta tiene este efecto invernadero gracias a esta atmósfera, y eso es una de las cosas que hace que en este planeta exista la vida. Hablemos un poco entonces y recordemos qué es lo que es la hidrosfera. La hidrosfera es la capa de agua. Todas las aguas del planeta Tierra forman parte de esta capa. Esta capa, entonces, está conformada en un mayor porcentaje, alrededor de un 97,5% de agua salada, y solamente un 2,5 o 3% aproximadamente de agua dulce. Y estas aguas se pueden encontrar, ¿cierto?, en nuestro planeta en diferentes lugares, en ríos, lagos, en nubes, sobre la cordillera como nieve, en los glaciares, en las aguas subterráneas, etc. Gracias a que esta agua recircula constantemente en nuestro planeta, producto de algo que nosotros conocemos ya hace un tiempo, que se llama ciclo del agua. Y además, esta agua que está en el planeta Tierra, además de encontrarla en diferentes lugares, la podemos también encontrar en diferentes estados, en estado sólido, líquido y gaseoso. Ahora, ¿por qué es destacado el agua dulce de las aguas que forman la hidrosfera? Porque a pesar de que es tan pequeño el porcentaje de agua dulce que hay en el planeta, y es por eso que es un recurso escaso y un recurso que hay que cuidar, esa agua dulce es fundamental para la vida. También resulta vital para la biosfera. Así como el oxígeno y el dióxido de carbono son vitales para la biosfera, el agua también lo es. ¿Por qué? Recuerden que el año pasado vimos que al menos el 70% de un organismo es agua. Las células que conforman a todos los seres vivos están formadas prácticamente de pura agua. Y hay algunos organismos que tienen mucho porcentaje de agua, otros tienen un menos, pero todos tenemos agua en nuestro organismo. ¿Y cómo ingresa esa agua? A través de la alimentación, ¿cierto? A través de incorporar el agua a nuestros organismos. El agua también es importante para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis. Recuerden que para que una planta pueda hacer fotosíntesis requiere de la luz,
requiere del dióxido de carbono que obtiene de la atmósfera, pero también requiere de agua que toma a través de sus raíces, ¿cierto? Y con ellas genera y elabora una savia. Y esa agua proviene de la hidrosfera. Y también es importante en la hidrosfera porque su recurso, agua, es utilizado para múltiples usos, ya sean domésticos, usos industriales o agrícolas, como vemos en la lámina que está puesta ahí en la pantalla. Entonces hemos visto características de la hidrosfera, ¿cierto? Que es una capa de agua, que está formada por agua dulce y salada, mayormente agua salada, menormente agua dulce, que esa agua dulce es vital para la vida. Hemos visto que además esta agua, ¿cierto?, del planeta Tierra, circula a través de diferentes lugares, ¿cierto?, gracias al ciclo del agua, o ciclo hidrológico, también llamado, y que podemos encontrar en diferentes estados, sólidos, líquidos o gaseosos, y que es vital porque forma parte de los seres vivos, eso es una característica, y es una especie también de, podría llamarlo así, de recurso, ¿ya? El agua es un recurso vital. Geósfera. La geósfera es otra de las principales capas que forman el planeta Tierra, y aquí en la lámina podemos ver un modelo que nos permite representar e imaginar qué es lo que es la geósfera, ¿cierto? La parte sólida, entre comillas sólida, porque en realidad sabemos que lo más sólido es la corteza, que es esta capa externa que se encuentra aquí, y de aquí hacia adentro vamos a encontrar capas que están más bien en estados viscosos y algunas sólidas. Pero la geósfera, geo significa tierra y esfera de tierra, ¿cierto? Por lo tanto, nos habla de que es el planeta en sí. Y en este planeta vamos a encontrar entonces estas capas dentro del planeta, que forman parte de la geósfera, donde está el núcleo, el manto interno y el externo, y la corteza. Y en esta corteza es donde nosotros vivimos. Y esa corteza, ¿cierto? También se le conoce como litosfera. La litosfera es la corteza terrestre más la primera capita del manto. Y estas dos cosas, digamos, la corteza y la primera capa del manto, se conoce como litosfera. Lito significa piedra, esfera de piedra. ¿Ya? Esta sí que es una capa sólida y es la capa más superficial. Es como una naranja, ¿cierto?, que está cubierta por una cáscara. Bueno, nuestro planeta también está cubierto como con una especie de cáscara, que sería esta corteza, y que nosotros más bien la llamamos litosfera, porque la litosfera es la corteza más la primera capa del manto, que interactúa con la litosfera. Este año vamos a hablar sobre esto en séptimo básico, cuando veamos la conformación o cómo está formada esta litosfera, y vamos a hablar sobre las placas tectónicas, cómo logran esas placas tectónicas moverse y cuáles son los efectos del movimiento de estas placas. Bien, entonces esta geósfera, que es todo el planeta, ¿cierto? En esta geósfera vamos a encontrar una capa superficial que es la litosfera, y en esa litosfera nosotros vamos a obtener recursos. Por ejemplo, vamos a obtener minerales, como los que se extraen en las minas de carbón, por ejemplo, carbón mineral, o el cobre, ¿sí?, u otros minerales. Pero además, el suelo, que es esa pequeña capita que está sobre la litosfera, ¿cierto?, que contiene materia orgánica, que contiene minerales, es súper importante para las plantas y para todos los seres vivos, porque en ella vamos a encontrar minerales, ¿cierto?, que vienen de esta capa de la litosfera, minerales que provienen de las rocas. Por ejemplo, vamos a encontrar hierro, magnesio, zinc, potasio, calcio, fósforo, nitrógeno, magnesio, entre otros. Todos ellos se encuentran en el suelo y pasan a los seres vivos que se nutren del suelo, como las plantas, y entonces estos nutrientes quedan en sus tejidos, y cada vez que un ser vivo se alimenta de una planta, obtiene entonces esos minerales e ingresan a su organismo. Es así como nosotros, por ejemplo, obtenemos calcio para acumular calcio en nuestros huesos. Cuando decimos vamos a tomar leche porque la leche tiene alto calcio, bueno, es así. Ahora, ¿cómo logra ese calcio llegar ahí? ¿Cómo logra la vaca producir calcio? En realidad lo que hace la vaca no es producir el calcio, sino que ella se alimenta de vegetación, de pasto, ¿cierto? Y es así, de esa forma entonces va incorporando este calcio.
y ese calcio entonces queda en su leche y nosotros al beber la leche obtenemos el calcio. Entonces, estos minerales no solamente nos sirven para, por ejemplo, obtener recursos monetarios o energía, como en el caso del carbón, también nos sirven para nutrirnos, ya cada vez que ingresan a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque estos nutrientes forman parte de las sustancias y de las partículas que están dentro de nuestras células. También en la geósfera, específicamente en la litosfera, que es esta capa superficial, vamos a encontrar que las plantas se benefician de esta litosfera porque soportan, ¿cierto? Ponen sus raíces en ella. Todos los cultivos, toda la vegetación del planeta crece gracias a entonces a el sustento que le da el suelo que se encuentra en la litosfera. Los animales también, porque nosotros y los animales estamos sobre este suelo, por lo tanto nos da un soporte. Y también, finalmente, podríamos decir que esta litosfera nos proporciona combustibles, por ejemplo, el petróleo, como nosotros vemos allí, es un lugar donde se encuentra un gran hoyo, digamos, hacia abajo, una excavación profunda, donde se llega a las capas más internas de la litosfera y se obtiene este material. Algo muy importante que aclarar, cuando nosotros hablamos de corteza y hablamos de litosfera, estamos hablando de la capa externa sólida y la más superficial. Y es muy, muy delgadita, es como una uñita de delgada en comparación con las otras capas. ¿Ya? Lo que pasa es que la inmensidad del planeta es tan grande en comparación a nuestra pequeñez que, claro, nosotros pensamos que hacemos un agujero en la corteza y vamos a llegar muy abajo y en realidad no la perforamos mucho, o sea, no tenemos la capacidad ni los instrumentos tecnológicos para hacer grandes excavaciones porque la roca es muy dura y las temperaturas son muy altas. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos de la litosfera es solamente un poquito más abajo de lo que estamos ahora, en comparación, y nada más. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se desarrolla la vida? Esta biosfera que forma parte de este planeta, que también es una capa. La biosfera se desarrolla en esta interacción que se da, en esta zona, ¿cierto?, de interacción que se da entre estas capas, entre la hidrosfera, entre la atmósfera y la litosfera, que sería la primera capa de la geósfera. Ustedes ven en esta lámina, hay varios seres vivos allí y ellos están interactuando con las capas, interactúan con el agua, con el suelo, con el aire, digamos, y se benefician y obtienen recursos, alimentos, refugio, ¿cierto? Y por lo tanto se benefician, pero también enriquecen a estas capas. Por ejemplo, los árboles o la vegetación, si bien se obtiene recursos como el dióxido de carbono, también produce oxígeno. Las lombrices que se encuentran en el suelo son súper importantes para ir renovando e ir enriqueciendo y devolviendo ciertos nutrientes al suelo, que forma parte de la litosfera. ¿Sí? Por lo tanto, no solamente nos beneficiamos, sino que la biosfera no solamente se beneficia de los recursos que obtiene de las otras capas, sino que también esta biosfera, ¿cierto? Estos seres vivos aportan lo suyo a las capas. Bien, hemos llegado hasta la actividad de la clase. La actividad de la clase consiste en realizar en el cuaderno una síntesis de la clase, es decir, un resumen con 5 ideas fundamentales sobre el tema, ¿ya? Que resuman lo que vimos el día de hoy en esta clase. Tienen que ser ideas completas. A mí no me sirve que usted me ponga hidrosfera, atmósfera, capas, porque eso son palabras sueltas. Usted tiene que hilar una idea. Ideas que tienen que ser centrales y relacionadas con la actividad, perdón, con la clase que acabamos de ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es el tema de la clase. El tema de la clase lo dijimos al inicio cuando partimos y vimos y analizamos el objetivo que íbamos a trabajar el día de hoy. El objetivo del día de hoy pretendía, ¿cierto?, que ustedes fueran capaces de describir las capas del planeta Tierra, las características de estas capas y cómo estas capas proveen de recursos que permiten la vida. Por lo tanto, el tema de la clase es exactamente ese: capas de la Tierra, sus características y los recursos que las capas
proporcionan y que permiten la vida en el planeta Tierra. Ese es el tema para que lo noten ahí. Más abajo aparecen 5 flechas y ustedes tienen que colocar 5 ideas resumen de la clase. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden ayudar? Vuelven a revisar el video si quieren. Y además les dejo aquí algunas preguntas. Preguntas que al responderlas ustedes podrían entonces obtener las 5 ideas fundamentales. No me anoten las preguntas, no es necesario. Las preguntas son pistas para que ustedes puedan responder las 5 ideas y puedan decirme cuáles son esas 5 ideas y las anoten. Por lo tanto, partamos por la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son las capas del planeta Tierra? Esa es la primera idea que yo tengo que colocar porque de eso se trata la clase. ¿Cuáles son las capas? ¿Cómo se llaman? ¿Ya? Las principales capas del planeta Tierra. ¿Cuál es la importancia de las capas del planeta Tierra? Lo dijimos al inicio, ¿sí? Está puesto ahí. ¿Cuál es la importancia de que existan estas capas? Y después, entonces, en las otras 3 ideas que quedan, usted me tiene que decir qué características posee, por ejemplo, la atmósfera, y cómo esas características permiten la vida en el planeta. Y lo mismo con la hidrosfera y lo mismo con la litosfera. ¿Sí? Entonces, ahí también tienen pistas para decirme cuáles son las capas. La única que no les pedí que me mencionaran es la biosfera. ¿Sí? Pero de las 3 principales, atmósfera, hidrosfera y litosfera, tienen que estar ahí las características que fuimos viendo cada lámina y también cómo estas características entonces permiten que aporten a la vida que se produce en este planeta Tierra. Bien, chiquillos, entonces, muy importante hacer la actividad dentro del tiempo de la clase para que no tengan que hacerla después y tengan que quedar con tareas. Lo hacen en su cuaderno, puede ser en este formato, puede ser en otro, pero lo importante es que esté el tema y estén las 5 ideas fundamentales. Le toman una foto y lo suben a la clase del día de hoy, que van a encontrar entonces ahí en el tablón donde estaba este video. Una vez que usted haya hecho eso, queda listo con la actividad de la clase del día de hoy. Que esté muy bien y nos estamos viendo. Atentos al tablón para que sepan cuándo nos vamos a ver por. Chao, que estén bien.